Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a su programa de todos los miércoles, Psicólogos en Línea. Mi nombre es Alberto Medina, quien tiene el gusto de dirigirse a ustedes. Gracias por la apertura en sus hogares, gracias por la sintonía. Estamos nosotros en el programa de hoy día 8 de febrero del 2016. Es un programa, usted sabe, en Psicólogos en Línea, producido por el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional Lima 1, ubicado en Girón Camilo Carrillo 164. ¿Cómo están ustedes en casa? ¿Qué tal semana? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Nosotros empezando el programa, entendiendo que los temas que aquí nosotros abordamos tienen un carácter bastante de compromiso con la sociedad, con la comunidad, y estamos nosotros contentos de hoy día tocar un tema, creo yo, importante, más allá de lo que pueda resultar la interpretación que cada uno haga de ello, ¿no? Ustedes saben, amigos, aquí en Psicólogos en Línea estamos permanentemente tocando temas que tengan que ver con la salud psicológica, la salud en general, la salud mental, y que usted seguramente en los avatares cotidianos, en la vida con sus hijos, en el trabajo, de pareja, de familia, en su vida social, van a tener que utilizar las herramientas pertinentes. Y en ese sentido, hoy va el tema. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Un tema que ya tiene algunos años de vigencia, pero que siempre nos está brindando aportes importantes, ¿sí? Estamos nosotros con el doctor Walter Gutiérrez Castro, él es un colega, él está presente ya en la cabina de la radio, aquí en Psicólogos en Línea, donde usted también puede llamarnos para participar al 332-7779, repito, 332-7779 o al 332-6583. Doctor Gutiérrez, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Psicólogos en Línea. Al contrario, gracias a ustedes, muchas gracias, muy contento de participar en este programa promocionado por mi colegio y con todo gusto para poder conversar del tema. Ok, entonces vamos de lleno, seguramente. A ver, el tema de la inteligencia emocional, doctor Gutiérrez, ha sido siempre, ya data de algunos años, la década de los 90, con esta famosa intervención de Daniel Goleman con su famoso bestseller, Inteligencia Emocional, pero esto viene de atrás incluso. Un poco ubíquenos en contexto cómo aparece la inteligencia emocional y qué viene resultando en los tiempos actuales, toda vez que las personas, ¿sí?, todas las personas en general, tenemos que utilizar ciertos aportes de que la inteligencia emocional ofrece. Claro, mire, ya desde los inicios de la ciencia psicológica y sobre todo con el psicoanálisis, con la psicoterapia cognitiva conductual, etcétera, se iba viendo cada vez con más evidencia la importancia que tienen las emociones en la conducta de las personas, ¿no? Y así poco a poco se han podido identificar emociones que son importantes para la vida siempre y cuando sean controladas, ¿no? Si es que el control es débil o no existe, sí se complica. Por ejemplo, la cólera, la tristeza, el miedo, son emociones que, si no son controladas, como les digo, complican mucho a la persona y generan un conjunto de malestares conductuales, familiares, ¿no? Hay una repercusión negativa en todo caso. Sí, definitivamente. Muchos trastornos tienen una gran base emocional, ¿no? El autocontrol es muy importante. Exacto. Le quería comentar que inclusive en la actualidad, como un requisito para la intervención médica, se pide mucho la parte psicológica a nivel de autocontrol, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares es un requisito importante que junto con la medicina el paciente tenga intervención psicológica, sobre todo para el control de la cólera, ¿no? Y es bueno, digamos, si eso está establecido, es bueno que la gente lo conozca, claro, entendiendo que esta autorregulación emocional es vital, ¿no es cierto? En esta correlación con la parte médica, biológica, es importante que las emociones estén bajo ese control. Pero a ver, en el sentido común de la gente,
Yo soy inteligente, puede pensar la mamá, mi hijo es inteligente, pero ¿hasta qué punto emocionalmente podemos marcar una pauta de inteligencia sabiendo que las herramientas que puede tener el hijo, la hija, dependiendo quizá de la edad, puedan resultarle favorecida o no? El escenario del colegio, el escenario de la universidad, el escenario incluso de los niños que están permanentemente en este juego, en estos tropiezos, que a veces en la etapa, inicial o en los primeros años de la primaria, se ven una especie de disputa, de competencia entre hombrecitos, la brusquedad, ¿no? Esta manera tosca a veces de ellos incidir en su manejo. ¿Cómo nosotros podemos incidir, doctor Gutiérrez, en esta inteligencia emocional? ¿Qué empezamos a decirle a los papás? Lo más importante es que durante los primeros años, en la primera infancia, se brinde a los niñas, el mayor afecto posible, la mayor empatía, el mayor consuelo para que puedan generar su propio capital emocional, ¿no? Ese capital emocional es muy importante porque va a ser un soporte cuando ellos sean jóvenes adultos, y van a tener más recursos para no deprimirse, más recursos para no estar ansiosos, para no estresarse tanto, ¿no? Entonces, la primera recomendación sería que en los primeros 5 años, bueno, en general, pero sobre todo en los primeros 5 años, mucho afecto, mucha imagen positiva de la figura materna, la figura paterna, mucha escucha a los niños, hacerles sentir que son, como efectivamente lo son, importantes y que son queridos por la familia, ¿no? El tema del afecto, el tema del vínculo, el tema del apego es tan importante en estos espacios, digamos, de desarrollo y crecimiento de los niños, de los hijos en general, que a veces uno, doctor, no termina, digamos, nos ponemos en el zapatito del papá y de la mamá. En este camino muchas veces tentativo de la sobreprotección, dejamos de lado que el niño o la niña asuma responsablemente sus propias herramientas, ya que cuando le hacen las cosas, lo sobreprotegen, no le dejamos mucho espacio para que ellos se rehagan ante la dificultad, ante la adversidad. ¿No es cierto? Esta es una realidad que muchas veces la experimentamos en la práctica diaria, con los papás, en las consultas. ¿Cómo aparece aquí la inteligencia emocional? ¿Qué tendría que ser, por ejemplo, un niño de 8 años que está siendo en el salón cuestionado por su conducta, de repente un poco etiquetada, en general, ¿no? ¿Qué le podemos decir al papá? ¿Cómo contribuir a que este niño de 8 o 9 añitos cese esta conducta y empiece a utilizar emocionalmente algunas cosas que de repente en casa no está? ¿El colegio qué hace? Un poco el contexto. Claro. Mire, allí encaja muy bien una palabra muy importante, que es la autoestima. Si un niño tiene una autoestima bien formada, y la autoestima se forma fundamentalmente con la aprobación de los demás. Así que los papás, las personas significativas, aprueban actos positivos de los niños, le están dando un soporte muy grande, ¿no?, a nivel de autoestima, y la autoestima condiciona también la parte positiva del manejo emocional. Ahora, es obvio que los papás también deben de generar un clima muy saludable en casa, porque tan importante como lo psicológico es también el clima, ¿no? El clima familiar, el clima escolar, pero el familiar sobre todo. Entonces, si van los dos de la mano y hay comunicación con los profesores, con los tutores, entonces se puede trabajar mucho mejor. Pero yo incido mucho en esto de la autoestima, que tiene que ver con lo que mencioné hace un rato, que es el capital emocional, ¿no? Entonces, si hay un buen capital emocional, es casi un hecho que la autoestima va a estar por lo menos promedio, y con algunas técnicas eso debe de ir para más, ¿no? Debe mejorar más todavía. Ahora, antes de ir a la pausa, ya mi estimado Hernán está mirando ya de reojito, ya viene, señor Hernán, la pausa. A ver, ¿cómo sería el tema con el docente? Los padres nos están escuchando, se viene el colegio, doctor Gutiérrez, se viene el colegio, se viene toda esta, digamos, vorágine de actividades, ¿no?, de situaciones que muchas veces los niños van a emprender nuevamente como una nueva experiencia. Emocionalmente, ¿qué significaría el profesor dentro de la inteligencia emocional? ¿Qué papel juega el docente? ¿Qué papel juega el tutor? ¿Qué papel juega la autoridad dentro del ámbito educativo? Mire, acá la respuesta va a ser a 2 niveles. A un nivel de educación inicial, es muy importante que los docentes, la parte escolar y los papás
puedan ver que su hijo o su hija esté siendo guiado en lo que es la parte de socialización y en la parte que es respeto a las normas, ¿no? Ese es un punto que se toca poco en educación inicial. Se prioriza de repente aprender a leer, a escribir, el conocimiento, pero fundamentalmente es respeto a las normas y socializar, o lo que son habilidades primarias. Correcto. Y algunas ese sería el armazón, claro, ¿no es cierto? Lógico. Para poder a partir de ahí generar justamente un crecimiento y un desarrollo de los niños. Mencionaba la escuela, doctor Gutiérrez, porque vemos una infinidad de situaciones que muchos de los chicos padecen. Hay chicos que tienen grandes habilidades, pero la inhibición, ¿sí? la poca oportunidad, el poco espacio para que ellos puedan desarrollar, darle ese impulso a estas herramientas, no se da. Y ahí viene un poco el tema de la frustración de los jóvenes. Y esto generalmente lo estamos viendo en los primeros años de la educación secundaria, a finales de la primaria y empezando la secundaria. El tema que usted señalaba, el tema de las normas, el tema de la disciplina, que muy bien, o un papel muy, muy importante quiere ejercer el colegio. Pero esto viene de casa, ¿no? La adaptación progresiva, ¿no? Que el niño o la niña va adquiriendo en el colegio es un tema de correlación, porque a veces una realidad nos dice que a veces los papás se olvidan cuando el colegio ya asume una responsabilidad, van creciendo, entonces el colegio no puede hacerlo todo. Entonces yo considero en todo caso, doctor, ¿cuál es su punto de vista en ese sentido? Entender que el colegio va a asumir una responsabilidad complementaria, ¿no? Las herramientas que tiene que dotar al joven, a la joven, ¿sí? ¿De qué pueden estar hechos? ¿Es solamente el tema normativo y ya está garantizada la herramienta, la habilidad que pueda desarrollar? ¿Es un tema de participación directa del docente, del profesor? ¿Qué más le podemos decir a los papás? Que hay una área muy importante que tiene todo niño, todo joven, las inteligencias múltiples. Entonces, una idea muy importante y muy seguida en diferentes colegios es el de poder enseñar desarrollando inteligencias múltiples, inteligencias musical, la inteligencia interpersonal, de tal manera que el niño se sienta, o el joven se sienta a gusto consigo mismo, se sienta cómodo con saber que en algo en particular es muy bueno, alcanza metas, alcanza logros, y eso le facilita el aprendizaje. O sea, como una recomendación sería darle más énfasis al desarrollo de las inteligencias múltiples. Al concepto de las inteligencias múltiples. Con eso vamos a volver después de la pausa con el doctor Gutiérrez. Estamos en el tema la inteligencia emocional. Si usted quiere dirigir una consulta, una llamada, ¿sí? Una interrogante, nosotros con todo gusto vamos a absolverla al 332-7779. Ya volvemos. Bien, de retorno aquí al programa, estamos en Psicólogos en Línea, estamos nosotros con el doctor Walter Gutiérrez, estamos nosotros en el tema la inteligencia emocional. Si ustedes desean comunicarse con nosotros al 332-7779, nosotros con todo gusto vamos a absolver alguna inquietud, ¿sí? Hay una pregunta que quedó, o más que pregunta, hay una sugerencia que el doctor había hecho. Y estábamos nosotros entendiendo de que las inteligencias múltiples entran a tallar como algo complementario. Pero doctor, ¿las inteligencias múltiples es algo que tiene que descubrir, tiene que desarrollar el propio colegio? En primera instancia sí, porque ellos son los responsables. Sí, hay una llamadita, doctor, y seguimos avanzando. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Buenas tardes, doctores. La salud le llama Alan de Surco. Gusto en saludarlo, caballero. Muchas gracias. Primero agradecer al señor Rodolfo Lara, que siempre lo escucho. Justo espero a las 4 de la tarde para escuchar su noticiero y los espacios de salud, que es muy importante. Él es muy solicitado, amigo. Él es muy querido. Claro que sí. Bueno, miren, disculpen, ¿no? Estuve viendo antes que nada durante el almuerzo en la noticia CNN y encontré la noticia de avanzada acerca de Donald Trump, que tuvo un problema con su hija, con una tienda, no sé, algo así. No sé exactamente el fin del asunto, pero lo interesante es que dos periodistas mujeres estuvieron hablando de que Donald Trump estaba defendiendo a su hija, pero él no tiene la inteligencia emocional como para poder calmar su cólera o lo que va a decir. O sea, que la inteligencia emocional, al darme cuenta, es para todas las personas. Y por lo que deduzco, escucho, veo,
es que es la falta de tolerancia, la falta de inteligencia, que muchas veces todos perdemos en el momento la brújula, ¿no? Cuando nos enfadamos por algo tonto en la casa, en el trabajo, con la gente. Pero qué difícil debe ser tener una inteligencia emocional. Yo me pregunto, Gandhi habrá tenido una inteligencia emocional para haber ganado una guerra sin derramar ni una gota de sangre, o Jesucristo, ¿no? Que no acudió a la violencia como los romanos, como los bárbaros, para poder defender sus ideales. Y así mismo seguramente que la historia humana también habrán, pero serán unos cuantos, ahí bien contar con los dedos, ¿no? Con los dedos de la mano. Pero yo también estuve escuchando a su invitado, al doctor Gutiérrez, hablando de los niños. Miren, caballeros, miren, doctores, yo tengo amigos que cuando eran solteros criticaban a sus hermanos menores, que decían, no, los sobreprotege mucho, mamá, ya es grande, los sobreprotege porque es el menor, y siempre mandan esas críticas. Ahora ellos son casados, y ellos cometen los mismos errores que cometieron sus padres cuando cometían con sus hermanos menores, ¿no? O sea, la vida da vueltas, o sea, dicen un dicho que el hijo no comprende al padre hasta que éste lo sea. Uh-huh. Pero como los hijos, cuando son casados, incurren en el mismo error que los padres, ¿no? Entonces... no se aprende de la experiencia. Sí, entonces esto es natural, o sea, sobreproteger al niño, porque yo supongo que uno no quiere que nada malo le pase, pero tarde o temprano tiene que saber el mundo que se va a enfrentar. Claro, no, con eso estoy diciendo que le digan vete a la casa para que conozcas cómo lo que es la prostitución, la marihuana, el pandillaje, no, o sea, debe ser algo más allá, medido y con límites, que siempre escucho su programa de psicólogos, que hay límites en la vida que un padre tiene que darle a los hijos para que valoren, para que sepan, no darles todo, ¿no? Así y sé que profundicen en ese tema también. Muchas gracias por escuchar. A usted por la sintonía y por su opinión. Gracias. Seguramente el comentario del doctor Gutiérrez. Él ha hablado algo importante del comentario del oyente, doctor, y él habla sobre estos ejemplos públicos, ¿no?, de personajes que se pronuncian y evidencia que no tienen este ajuste emocional probablemente como para ser un gran líder, ¿no? Entonces, acá hay un tema y seguramente a muchos hogares les toca y muchos opinarán como el caballero que nos ha llamado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, algo muy importante que facilita las cosas es que los padres de alguna manera ayuden a desarrollar la empatía de los niños. La empatía es algo muy importante que tiene que ver directamente con la parte emocional, ¿no? Uh-huh. La empatía hace más humana a la persona, la hace más solidaria. Ahora, por otro lado, definitivamente el hecho de controlar emociones es importante. El señor que llamó hacía mención a la cólera, y de las emociones negativas, la cólera es la que en primera instancia empodera a la persona. Alguien que tiene cólera se siente más fuerte de lo que es, se siente más importante, se siente el jefe, se siente el dueño, el que tiene el poder, ¿no? Por eso en gran parte las personas tratan de que cuando tienen cólera no cortan la cólera, sino la siguen viviendo porque les genera disfrute, ¿no? Pero definitivamente si la cólera en un momento determinado no se corta, va a generar inconvenientes. Y por eso que para poder controlar la cólera es importante una mixtura de trabajar el pensamiento, trabajar el ambiente y trabajar técnicas de relajación, ¿no? Si uno combina esas tres herramientas es mucho más fácil controlar la parte colérica. Uh-huh. Y con eso nada más la persona va a estar mucho mejor. Ahora, el señor también mencionaba que personajes importantes como el presidente de Estados Unidos tiene algunas deficiencias en algún punto, pero seguramente está compensada con otras cosas que para el común de personas no las tiene desarrolladas, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente la cólera debe de controlarse y hay herramientas para eso, ¿no? Para eso. Bien, nosotros estamos seguramente con usted a la expectativa de lo que está significando el tema de la inteligencia emocional. Hay un sinnúmero de ejemplos seguramente que podemos poner. Uh-huh. Y cuando usted habla, doctor Gutiérrez, el tema de la cólera, de la rabia, de la ira, son emociones tan antiguas, ¿no? Uh-huh. Son emociones que pertenecen al sentido agresivo inherente
a la persona. Creo que hay otra llamadita. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Muy buenas tardes, doctor Medina, le hablan de San Borja. ¿Cómo está? Ante todo, muchas gracias. Quisiera una sugerencia, una opinión. Cuando hay en casa varios hermanitos y el papá da preferencia a uno de ellos, hay un resentimiento y ya cuando crece el niño de repente no ha desarrollado como debería ser. ¿También eso afecta o está ligado a la inteligencia emocional también? ¿Qué debemos hacer cuando son niños los papás, dar preferencia a uno, a dos, a ninguno o a todos? Muchísimas gracias por su opinión. A usted, señora, gracias por la pregunta. Ha puesto el dedo en la llaga la señora. ¿Sí? Porque a veces se genera un mito en que yo a todos los hijos los quiero por igual. Yo particularmente pienso que hay diferencias, que la mamá y el papá tienen sus preferidos. Ese es mi punto de vista y seguramente lo fundamento, pero quiero escuchar al doctor Gutiérrez, a ver qué nos dice. Mire, en realidad las preferencias, acá hay dos cosas importantes. Lo que uno pueda tener internamente, de repente si tengo varios hijos y alguno por algún motivo tengo alguna preferencia, y otra cosa es el exteriorizar eso, el hacerlo evidente, ¿no? Definitivamente el hacer evidente una preferencia a alguien en presencia de los otros perjudica bastante. Indirectamente estaría comparando. Claro, y toda comparación en ese aspecto no es positiva, ¿no? Entonces, normalmente también cuando hay preferencia hay sobreprotección. Cuando uno prefiere generalmente a alguien, lo sobreprotege. Y acá quiero hacer mención al perjuicio que genera la sobreprotección. O sea, la vida debe ser tomada dentro como lo que es, o sea, la realidad. Y uno como papá, como padre, debe preparar a los hijos para enfrentarse, para vivir dentro de esa realidad. Obviamente, una realidad que tiene cosas positivas y algunas negativas, que es importante conocer para poder prevenirlas, ¿no es cierto? Pero no se puede tener, digamos, encapsulado a alguien solamente porque para que no sufra algo durante la vida, o sea, pintarle de otro color la realidad cuando la realidad es para todos, ¿no? Es para todos, donde hay alegría, placer, dolor, sufrimiento, frustración. Bueno, estamos nosotros aquí en Psicólogos en Línea con el doctor Gutiérrez, estamos desarrollando el tema la inteligencia emocional y la cantidad de situaciones que aparecen, seguramente al oyente le interesa porque quiere respuesta. Creo que hay otra llamadita al aire. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. ¿Con quién tenemos el gusto, señora? Con Aide, de Chorrillos. De Chorrillos. Gusto en saludarla. ¿Cuál es su consultita? Doctor, quería preguntarle. Un poquito, discúlpeme, un poquito podría... Aide, ¿me escucha? Un poquito su volumen, bájelo para escucharla bien su consulta. Sí, un poquito baje el volumen de la radio. Listo, sí. Ahí está. Sí. Ahora creo que nos escuchamos mejor. Adelante, por favor. ¿Pueden influir las emociones en nuestra salud? Ajá, directa. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Disculpe que le extienda la pregunta. ¿La salud en general o en algo? En general. En general, ok. Gracias, Aide, por la respuesta, por la pregunta de Chorrillo. Creo que la respuesta la tiene el doctor Gutiérrez. Con todo gusto, señora, se la damos. Claro. Mire, la salud integral debe considerarse como la armonía de 4 factores importantes, ¿no? La parte biológica, la parte psicológica, que viene a ser emoción, pensamiento, conducta, la parte social o clima o grupo, que es importante, y la parte existencial, el sentido a la vida, los objetivos, las metas. Entonces, en ese sentido, las emociones, que es parte de la psicología, definitivamente, si una emoción desborda en forma negativa a alguien, afecta, porque la emoción va a afectar la conducta, y toda conducta tiene consecuencias. Entonces, definitivamente va a afectar, y además va a condicionar, va a agravar o va a predisponer enfermedades biológicas, físicas. Definitivamente, y la respuesta para que la señora esté convencida, sí, señora, como dice el doctor Gutiérrez, bueno, yo lo reafirmo, evidentemente, este es un tema que dentro de nuestra cultura de salud, dentro de la cultura incluso de la atención médica, debería el profesional médico con nosotros trabajar muy cercanamente, porque en estos tiempos, Walter, en estos tiempos urge la necesidad del equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Necesitamos urgentemente trabajar en equipo, y bueno, no le pediría a los médicos que en verdad miren, más allá del órgano que es tratado, que es medicado, hay un componente psicológico que siempre acompaña. Por lo tanto, mi estimada amiga, es cierto, cualquier enfermedad,
por más mínima o grave que parezca, siempre hay un componente psicológico que está detrás, adelante o al costado, pero está. Por lo tanto, siempre una mirada del psicólogo es importante tenerla en cuenta. Vamos a la pausa que corresponde y nosotros venimos con Psicólogos en Línea en este importante e interesante tema. Bien, amigos, de retorno al programa, esto es Psicólogos en Línea. Mi nombre es Alberto Medina, representante del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, ubicado en Girón Camilo Carrillo 164. Un pequeño paréntesis con la anuencia del doctor Gutiérrez. Quiero mencionar las conferencias que estamos presentando del colegio aquí en la avenida Santa Cruz 642. El día de hoy, para las personas que nos escuchan, público general, colegas, profesionales, se va a tratar el tema del conflicto. El conflicto mirado como una oportunidad, más allá de que el problema que probablemente acarrea, también se ve como una oportunidad y esto se asume con entera responsabilidad. La expositora es la doctora Susana Sierra, psicóloga de prestigio, quien va a tener hoy día este tema, hoy día miércoles de 7 a 9 de la noche. El día lunes 13 hay otro tema, dice experiencias en psicología forense y criminalista. El doctor Manuel Koch, él es un experimentado profesional criminalística de la Policía Nacional y va a tener a bien, ¿no?, esta experiencia, digamos, lo que significa la psicología forense y criminal en la avenida Santa Cruz 642. Y el próximo miércoles 15, como hoy, miércoles 15 de febrero, va a estar el hoy presente, el doctor Walter Gutiérrez, hablando de la inteligencia emocional para las personas y profesionales. Así que, si a usted le interesa, por favor, vaya de 7 a 9 de la noche el miércoles 8, con el tema del conflicto, el tema del lunes 13, experiencias en psicología forense y criminalística, y el día miércoles 15 de febrero, la inteligencia emocional para las personas y los profesionales. ¿Ya? El ingreso es libre, pero si usted quiere un certificado, usted quiere una constancia de su participación, tiene que pagar 15 soles para el público general y para los colegas, los psicólogos que asistan, 10 soles. De 7 a 9 es el horario de conferencias, usted gratuitamente puede asistir, así que no hay ningún problema. Y de paso, el día también, este 10 y 11 de febrero hay 2 días, estos para los profesionales, sobre todo psicólogos, las técnicas proyectivas en selección del talento humano. Repito, las técnicas proyectivas en selección del talento humano con el doctor Luis Morocho Vázquez. Esto es de 7 a 10 de la noche, el día 10, y el día sábado 11 de 9 a 12 del día. Así que usted puede asistir o llamar al 330-5389 o al 2234-158, 223-4158. Bien, bueno, nosotros seguimos aquí en el programa. El tema de la inteligencia emocional, doctor Gutiérrez, da para más y seguramente las personas que nos están escuchando van a querer ubicar un poco dentro de sus casos, dentro del manejo. ¿Qué herramientas emocionales debe manejar el padre? El estrés, la vida rutinaria, ¿no es cierto? La sobredimensión en esto que vivimos de los ajetreos del tiempo, ¿no? La presión laboral nos ubica en una situación muchas veces en desventaja. Aún así, papá y mamá tienen que reponerse. Papá y mamá tienen que mostrar este camino, como usted lo decía al comienzo, el ejemplo de casa. Pero las herramientas emocionales que tenían que transmitirse, porque yo lo tengo claro, creo que usted también, y la gente que asume un compromiso de educación, de crianza con sus hijos, los niños y los jóvenes, los hijos aprenden más por el modelo que le presenta que por lo que uno le dice. Por lo tanto, ¿qué herramientas emocionales dentro de la inteligencia emocional tenemos que decirle al papá, a la mamá que tienen que fortalecer, doctor Gutiérrez? Ok, mire, en realidad acá vamos a verlo a 2 niveles. Cuando los niños son chiquitos, pequeñitos, el niño capta más por el lenguaje no verbal que por lo verbal, ¿no? Entonces, es muy importante que si es que yo digo algo supuestamente alegre o con un fondo alegre, la expresión facial, el tono de voz debe ser coherente con eso, porque esa coherencia es muy importante para el niño. A un niño hablarle en voz alta, en voz más alta de lo debido o muy alta, no es bueno ni siquiera para reprender, porque poco a poco lo va a afectar. O sea, hay que cuidar tono de voz
y expresión facial en los niños, y con eso se está ayudando bastante en la parte emocional. Y cuando son más grandes, cuando ya son adolescentes, los papá y mamá, yo les recomiendo una técnica de terapia de pareja muy importante, que es que se pongan de acuerdo para manejar los desacuerdos. En todo matrimonio van a haber desacuerdos, pequeños, medianos, grandes. Para evitar que eso genere fricción, conflicto, peleas, etcétera, es muy importante que los esposos se pongan de acuerdo cómo manejar los desacuerdos que puedan tener. Eso que parece una tautología es más importante de lo debido, y si eso existe, van a ayudar mucho para la emoción positiva de su casa, de los hijos. Casa, de ¿no? los hijos. Así Ok. En todo caso, ¿qué aspecto para el hijo? A ver, vamos a situar un ejemplo con el hijo adolescente o la hija del adolescente. Ya voy a cumplir los 18 años porque ya voy a ser adulta y tengo todos los derechos consagrados, y sobre todo el derecho a la experiencia, a vivirla por mí misma o por mí mismo. ¿Cómo manejar este tema de la libertad dentro de la inteligencia emocional? Entendiendo que efectivamente tiene derechos, pero también hay deberes. ¿Qué le tiene que decir la mamá y el papá en el autocuidado? Seguramente las recomendaciones, ¿no? Que se cuide, patatín, patatán. Pero ¿qué le tiene como herramienta emocional? ¿Qué tiene que funcionar para que esta hija o este hijo que está saliendo del cascarón, va a tener una adultez prontito, ya quiere la independencia, ya quiere su libertad, ya quiere hacer lo que quiere? ¿Cómo lo manejamos, doctor? Claro, aquí hay 3 aspectos básicos. Al momento de que la persona vaya a salir, etcétera, es muy importante que sea una persona responsable. ¿Ya? Pero antes, esa persona, para que sea responsable, tiene que ser una persona que confíe en sí mismo. Si una persona no confía en sí mismo, es muy difícil que sea responsable, ¿no? Y para que confíe en sí mismo, tiene que tener una autoestima adecuada de pequeño. Formada. Y para que exista esa autoestima, tiene que haber aprobación. Eso es muy importante. Lo dije hace un rato acá. La aprobación que dan los papás a los chiquitos, a los niños en casa, eso le va generando la autoestima. Por eso que incluso hay programas de aprobación pauteada, tipo una DS, ¿no es cierto? O sea, algo progresivo para que el niño tenga aprobaciones efectivas que van generando autoestima, que van desarrollando su autoestima. O sea, hay una escalera que es aprobación, autoestima, confianza en sí mismo y responsabilidad. Una persona que tiene eso, lo más probable, lo más seguro es que sea exitoso al salir. Obviamente van a haber seguramente algunos tipos pero va a tener el recurso para salir adelante. No se va a frustrar, no se va a deprimir, no se va a poner más ansioso de lo debido ante diferentes circunstancias que da la vida, ¿no? Ahora, una pregunta que me pongo en el lugar de los oyentes que probablemente estén en su cabecita pasando y pensando sobre todo, y puede decir: doctor, mi hijo no tiene sus estudios concluidos, o yo soy mamá, no tengo los estudios concluidos, asumo que no soy tan inteligente, vamos a ver un poco en la idea o en el imaginario de las personas, no tengo los estudios concluidos, ¿sí? No he sido profesional, me manejo con mi trabajo ahí de mando medio, ¿sí? Me alcanza para mi comida, le he dado educación a mis hijos, pero no me considero tan inteligente. Pero emocionalmente, una persona que no ha tenido acceso a una educación superior, ¿sí? Ni siquiera terminar bien sus estudios, puede albergar herramientas emocionales para que la respuesta de adaptación, de vínculo con sus hijos sea buena. Efectivamente, sí. La inteligencia emocional, claro, cuando uno dice inteligencia, uno asocia la palabra inteligencia a la parte académica. Así no, es. La inteligencia emocional es simplemente que la persona es consciente de su naturaleza humana, es consciente de su empatía, es consciente de su afán de colaborar, es consciente de que debe desarrollar, debe ser ética en general, en toda su conducta. Entonces no tiene una relación directa necesariamente con la inteligencia lógica, con la inteligencia racional, ¿no? Y esto además es más trascendente si se tiene en cuenta que la parte emocional, la persona lo percibe mucho más rápidamente que la parte racional, ¿no? Exacto. Porque son diferentes vías, diferentes caminos. Así es, para que la gente que nos está escuchando nos entienda. Señora, razón y emoción, o emoción y razón,
¿sí? En la inteligencia emocional, evidentemente, como dice el doctor Gutiérrez, un poco que nos adelantamos a que las emociones estén en nosotros primero y sentir antes de, para poder tomar alguna decisión importante. Y en esto con los hijos, creo yo, doctor Gutiérrez, que es clave. Hace un momento usted hablaba de la palabra aprobación, seguramente, y es válido, totalmente válido. ¿Hasta qué punto nosotros, los padres, podemos aceptar en buena cuenta a nuestros hijos tal cual son, con sus virtudes y sus defectos? Y si el niño o el joven está en una etapa aún formativa, creo yo que merece también la oportunidad de nosotros en esta transformación, esta dinámica que la vida nos impone, saber los momentos propicios y emocionalmente también, ¿por qué no? El padre acceder a una disculpa. Por favor, hijo, me equivoqué, ¿no es cierto? Muchas veces dentro del poder, dentro del ego que maneja papá, mamá por su cargo, su trabajo, por su función o por el dinero, no sabe manejar la situación Walter, y lamentablemente cae en este círculo vicioso del autoritarismo, ¿no es cierto? Entonces la autoestima pierde vigencia, porque el niño, el joven, quiere un modelo a seguir. Al niño, señora, señor, no le interesa si es abogado, juez, presidente, le interesa su padre y su madre. Y de ahí viene el vínculo sano que seguramente tiene que, en perspectiva del tiempo, avisorar el futuro, el niño y los jóvenes, ¿no? Así es, así es. Los niños, todos los niños tienen todo un potencial grande, que si es que los papás le ayudan como escuchándolo, como consolándolo. Uno, escucharlos, darse el tiempo de escucharlos, digan lo que le digan que escuchen. Dos, consolarlos, sobre todo cuando son chiquitos, se despiertan llorando, y la mamá es muy importante hasta cierta edad. Después la figura paterna va creciendo, etcétera, pero todo eso va generando lo más positivo a nivel emocional. Claro, muy importante lo que está diciendo. Nosotros vamos a un nuevo corte, estos Psicólogos en Línea. Después de la pausa, ya en la recta final, seguramente con más llamadas, más consultas y más sugerencias. Ya regresamos. Bien, amigos, aquí de retorno al programa, estamos nosotros con el doctor Walter Gutiérrez Castro. Él es psicólogo, psicoterapeuta, y con todo gusto él viene conmigo, seguramente en atención con usted, y gracias señores por la deferencia, ingresar a sus hogares a través de Psicólogos en Línea, compartir un tema tan interesante, tan importante, y que hoy tiene una vigencia, Walter, fundamental. Hoy día la inteligencia emocional no solamente está, digamos, de la mano con la vida familiar, la crianza, está en la empresa, ¿no es cierto? Está en la competitividad, está en la productividad, está en la vida social, está en la vida amical, está en la vida de pareja. Creo que hay una llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Una pregunta, señor? por favor. Dígame. Usted habló de la cólera y todas esas cosas que tenemos todos los seres humanos, pero tengo entendido que esa es parte de la memoria reptil que tenemos, y eso es porque es algo natural en nosotros. Pero ¿cómo se usa esta técnica de la inteligencia emocional? No para reprimir ni para exterminar o eliminar eso, porque es imposible, sino controlarla. Como cada vez que escucho la palabra control, me hace recordar mucho esa película de X-Men, ¿no? Donde que, haciendo una analogía, eran personas que tenían habilidades especiales y no sabían cómo controlar. Este profesor Javier le llama ese control de sus mutaciones para no llegar a la violencia y todas esas cosas. No creo que vamos por ahí más o menos, ¿no? Ustedes serían como decía el profesor Javier de los X-Men, pero ¿cuánto tiempo dura ese proceso? ¿Es una terapia? ¿O cómo es para que una persona común y silvestre como cualquiera de nosotros pueda entrar a ese grado de conciencia de la inteligencia emocional? No ahora que ustedes están hablando, sino que me refiero quizá todos los días, no flor de un solo día, ¿no? Porque muchas veces pasa así, solamente son flor de un solo día y el día siguiente lo mismo, sino que sea algo permanente, que sea algo constante, que sea algo que quede en el subconsciente para que uno no caiga en
en ese error, digamos, ¿no? Incluso Así los es. políticos también, nuestro Congreso, por ejemplo, es un Congreso que no tiene inteligencia emocional porque parecen animalitos como se pelean uno entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel? Muchas gracias, doctores. A usted, señor, por la opinión, por la llamada y por escuchar Psicólogos en Línea. Bueno, yo solamente, antes de darle paso al doctor Gutiérrez, efectivamente la agresividad humana es algo inherente a nuestra condición de personas, de seres humanos, ¿sí? Quizá la violencia que vivimos todos y a cada rato, en cada escenario, políticamente, y el señor lo mencionó, obedece a la intencionalidad, Walter. Todos somos seres agresivos que tenemos también la particular distinción como seres humanos de pensar la emoción, de controlar la emoción, de regular la emoción y hasta cierto punto de tener éxito en esta gestión. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, tenemos que estar siempre en convivencia. Lo que sí, quizá en el entrenamiento, en la manera como la gente asume su cólera, su rabia, varía, porque también cada personalidad es distinta, ¿no es cierto? Claro. En realidad, las emociones son muy útiles para el ser humano. Cólera, miedo, tristeza, no son negativas en sí, son útiles. Son negativas cuando ya desbordan a la persona, cuando ya no son adecuadas digamos, a la situación en particular, ¿no? Entonces, es importante el hecho de que todo debe ser proporcional, causa-efecto, pero si es que uno ve que la cólera es desproporcionada al motivo que la genera, entonces allí sí ya hace falta inteligencia para poder manejar esa situación, ¿no? Entonces, a eso me refiero, pero todos obviamente sentimos en un momento cólera, tristeza, miedo, es parte de la condición humana y es algo muy importante porque ha permitido que el hombre sobreviva hasta la actualidad. Hasta ¿no? la actualidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero tiene razón el señor, o sea, hay que un poco dosificar, ¿no?, a las instancias o a las instituciones, teniendo claro que las emociones son muy necesarias. Primero lo que dijo el señor, conscientemente lo que da. El señor con la llamada ya hizo conciencia. Usted, señor, ya hizo conciencia del momento que toca el punto, ¿no? Si toca el punto ya la pensó. Y si la pensó, está calificado para la experiencia o el ejercicio del autocontrol. Y de ahí puede venir un cambio, una transformación en su comportamiento y en la percepción de cualquier dificultad o problema. Por lo tanto, yo lo felicito y así como usted llama a Psicólogos en Línea, invite a las personas a llamar, a escuchar nuestro programa todos los días miércoles de 4:30 a 5:30. Y siempre tenemos un invitado especial como el doctor hoy día Walter Gutiérrez Castro, quien nos está ayudando, nos está ilustrando en el tema y seguramente con las sugerencias finales ustedes se van a llevar una recomendación importante, ¿no?, en el programa. Por lo tanto, sigan llamando, todavía tenemos tiempo, al 332-7779 o al 332-6583. Doctor Gutiérrez, me gustaría que en este momento usted nos plantee, dentro de las herramientas emocionales, dentro de la inteligencia emocional, cómo acceder de repente en el escenario laboral. Había un poquito mencionado el tema del espacio laboral, entendiendo que hoy día la persona, hombre, mujer, se siente muy presionado, ¿sí? El estrés laboral es muy fuerte, la convivencia con el trabajador, sus particulares o sus estilos muy particulares, de repente con hasta por un ventilador se pelean, ¿sí? Hasta por el número del aire acondicionado, si es más o menos, se están peleando, ¿sí? Hasta por un permiso de salir a comprar, si es el jefe, no es el jefe, si es el vigilante, se genera hoy día un drama muchas veces en el escenario laboral para poder entender que la inteligencia emocional tiene que establecerse sí o sí en un escenario de trabajo. Sí, efectivamente, todo esto tiene vigencia en todo ámbito y en la parte laboral no es la excepción. Hay mucha competencia, muchos intereses allí. Entonces, la persona debe ser sí, creo que hay una llamadita, lo interrumpimos. Buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. Doctor, buenas tardes, un saludo al invitado. Gracias. Estoy escuchando atentamente y me he puesto a pensar, por ejemplo, cuando usted hablaba, ustedes están tocando ese tema, por ejemplo, el apoyo al adolescente, a los hijos, hasta qué edad se le puede permitir salir y a tomar decisiones. Por ejemplo, en mi caso yo le hablo, por ejemplo, salí a los 9 años. Ajá. Entonces, en ese entonces todavía pues no se hablaba acerca del tema, el apoyo emocional de los padres, no sé, bueno, poco recuerdo, pero yo salí. Y usted no me dejará mentir, doctor, acá tenemos muchos niños, por ejemplo, del interior del país trabajando solos, ¿no es cierto? Punto 1. Ahora, punto 2, por ejemplo, yo empecé mi primaria a los 7 años, 9 años creo que entré a la escuela, y aprendí más rápido.
Pero ¿qué está sucediendo hoy día? ¿Qué es de estos niños que están entrando al kinder, creo, con 3 años? Me está llamando poderosamente la atención. ¿Qué sucede, doctor? Mira, por ejemplo, yo tenía a mi hija, ¿no? Que es ahorita ya madre. Mi hija, por ejemplo, ella por sí solo se da cuenta que ya a los 5 años ya quiere ir a la escuela ya. Papá, me voy al año. Creo que ya tomó conciencia que tiene que ir. Pero ahora que resulta que ya tengo mi nietita que como que la han apartado un poco, que no ha cumplido todavía, porque el niño está junto a su madre, la niña, se lo mandaron a los 3 años. Ahora resulta que su hermanita, que todavía ni siquiera, ¿cómo te puedo decir? Todavía pues no sale, no tiene amiguitos, no es que sea antisocial, no, pero todavía es un poco, esta niña todavía para mí no es niña, ya tiene que ir aquí en el lleva más chica, resulta que la chiquita se ha puesto a llorar y total que el psicólogo creo que la requinta a mi hija, a su papá, que por qué la niña y tal cosa. Yo me hago una pregunta, si uno, digamos, le da todas las atenciones a su niña, a su niño, ahora también el doctor requinta, ¿por qué las has consentido mucho? Que esto, que por aquí, por el doctor, esa parte a mí me confunde. Yo le hago la pregunta, ¿qué va a hacer de esas niñas que están yendo a temprana edad? Y a mí no me parece adecuado ese doctor, porque realmente a los niños, para mí, se lo están agotando mentalmente, y esos niños cuando terminan quinto, ya llegan cansados, agotados, como que ya no quieren seguir estudios hacia adelante a partir de los 15 años. Esa sería mi conclusión. Gracias. La respuesta ahorita por la radio, creo que hay otra llamadita. Buenas tardes, esto es Psicólogos en Línea. ¿Aló? Buenas tardes, el Alexander Gold. ¿Aló? Se cortó. Bueno, el oyente está hablando sobre una experiencia del doctor Gutiérrez. ¿Qué le podemos decir? Que efectivamente, en realidad, todo tiene su momento adecuado. Es importante que esos momentos se puedan, en lo posible, respetar. Y si es que existe en la casa un buen clima familiar, eso va a ayudar mucho a que las cosas sucedan en su momento determinado. O sea, no hace falta apurar, acortar plazos para alcanzar objetivos. Que queme su etapa. Claro. Y que recuerden que lo más importante en un niñito es que socialice y que respete normas. Cuanto más chiquito es mejor, que socialice y que respete normas, y que los papás se preocupen de escucharlo, se preocupen de consolar, o sea, de desarrollar la empatía en el niño. Yo le sumaría a lo que dice el doctor Gutiérrez, es que, amigo, usted es un abuelo, seguramente como muchas personas, hay abuelos jóvenes, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer mucho el vínculo. Yo creo que la familia y los lazos entre padres e hijos y padres y hermanos tienen que hoy fortalecerse más que antes. Si bien es cierto, hay una presión externa, una presión de competitividad, de competencia laboral, competencia social, la moda, tantas cosas. Creo que si dejamos de lado, Walter, el tema de los vínculos familiares, vamos a desproteger justamente algo tan trascendente que es el primer estamento, ¿no? Que es la familia. Entonces yo coincido con el señor dentro, quizá, ¿no? en el conocimiento que el caballero pueda presentar, pero su inteligencia emocional le dice, ¿no? Que hay un arraigo emocional, valga la redundancia del término, en que su nieta, su hija han tenido que esperar y sobre todo fortalecer un vínculo que hoy puede quedar desprotegido si uno invita justamente a que lo de fuera nos dice, si hay que hacer esto a tal edad, lo hacemos. No podemos nosotros, por eso es la orientación profesional, por eso que nosotros tenemos que estar pautando, un poco dirigiendo, sugiriendo, recomendando ciertas decisiones que pueden ser trascendentales en la vida de los niños y de los jóvenes. Y por lo tanto, tenemos que tener nosotros la vigencia, ¿no? Esta ecuanimidad, este sentido común, para que papá y mamá en el hogar preserven justamente tantas cosas, tantos valores y tanta necesidad para su propio desarrollo. Bueno, amigos, ya en la parte final yo le invito al doctor Gutiérrez a dar una última recomendación respecto al tema, doctor. Ya el programa se nos fue prácticamente. Sus palabras de recomendación y su despedida, por favor. Ok, bueno, agradezco mucho la invitación, y a todos los oyentes, cuando piensen en emociones, piensen en algo positivo, no piensen en algo negativo. Lo negativo es cuando la emoción a uno lo controla, cuando a uno lo desborda, y para eso hay ejercicios, hay técnicas para poder apoyar el autocontrol, ¿no? Pero la emoción en sí no es negativa, la emoción en sí es positiva. Y a los niños, por favor,
mucha escucha, mucho consuelo. Eso es muy importante. Formen un buen capital emocional en el niño. Esa es la mejor herencia que se le puede dejar ahí. Bueno, muchas gracias por todo. A usted por su presencia, por su conocimiento y por la oportunidad de conocer más sobre este tema. Amigos, nosotros nos vamos el próximo día miércoles en un nuevo programa aquí en Psicólogos en Línea. Gracias a las personas por escucharnos y a las personas que también tuvieron la gentileza de llamarnos. Mi nombre es Alberto Medina, representante del Colegio Psicólogo del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Tuvo el gusto de dirigir el programa y el próximo miércoles en una nueva edición de Psicólogos en Línea los estaremos esperando. Hasta la próxima.